Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la segunda conferencia de la Academia de Ciencias Rosalind Franklin. Para los que el día de hoy son nuevos, los invito a apagar sus micrófonos y encender todas sus cámaras, a renombrarse correctamente en Zoom con su nombre y apellido, y recordarles que al finalizar la charla habrá una ronda de preguntas. Ahora sí, invito al doctor Javier Navarro, quien nos dará las palabras de bienvenida y dará la bienvenida a nuestros queridos invitados el día de hoy. Noelia, no veo al resto, no veo a la... No veo a los que están todos conectados. Estamos conectados. ¿Ustedes me ven? En la esquina superior derecha debe tener una pestaña de View y seleccionar Galería. Ese es el problema, que no veo galería acá yo. A ver. Tengo full screen. A ver, déjame ver acá, a lo mejor está acá. No. Voy a tratar de entrar de nuevo, ¿ya? Ok. Bueno, mientras tanto, mientras esperamos que Dr. Jay, mi cordial saludo a la doctora Ana Heller, que el día de hoy se encuentra con nosotros. También un saludo especial a la doctora Ródica. Tenemos dos fellows el día de hoy que nos acompañan de la organización de la Mini Academia de Ciencias, de Ciencia y Tecnología. Se encuentran Mariela y Ana María. Un gusto tenerlas el día de hoy. También tenemos a niñas que participaron dentro del programa de MACTEC, a Kemi, y también veo nombres nuevos. Doctora Ana, la invito a usted para que nos dé una introducción de sus alumnos de Alonso y Sara, que el día de hoy van a dar... Gracias, Noelia, gracias. Siempre me alegra de verte, es un gusto. Por supuesto, muy feliz de estar con ustedes, con amigos, los amigos de Perú, con las chicas de Perú, que estoy segura que algunas ya me han escuchado. Nuestra querida y gran amiga, la embajadora de Israel en España, Ródica, que nos está saludando en este momento, la estoy viendo.
bueno, ella, como ustedes saben, es la iniciadora de este contacto y de nuestro proyecto en España. El proyecto que estamos haciendo en España se comprende de dos nombres. Uno es espacio y el otro space. Uno space en inglés, el otro es youth, juventud. Pero fíjense en que entre los dos nombres aparece algo que la gente se confunde y piensa que es una letra X. Y no es una letra X, es un signo de multiplicación. ¿Sí? Para los que entienden castellano saben que es por multiplicación. Tenemos, por un lado, espacio, que es multidisciplinario y que no conoce de fronteras, y por el otro lado tenemos la juventud, que implica el futuro, y los dos factores se multiplican entre sí, ¿sí? Y se transforman en un factor más fuerte, más potente, ¿sí? Por eso yo, este proyecto, que lo que estamos haciendo, dedicado especialmente a la juventud, porque pienso que la ciencia y la tecnología de hoy nos permite explorar nuevos horizontes. Y todos aquellos como ustedes que viven en países de sociedades abiertas y que viven, tienen la suerte de crecer en familias de apoyo, tienen que aprovechar esa oportunidad, ¿sí? Y tratar de avanzar en esto, en la ciencia y la tecnología. Y bueno, pero sí, lo que quiero decirles a las jóvenes y jovencitas que están presentes aquí es que esto es un desafío y al final de cuentas es un desafío personal. Y si ustedes saben aprovechar la oportunidad, entonces van a poder escribir su propio libro, un libro que puede llegar a ser lleno de descubrimientos y aventuras fabulosas. Yo les quiero presentar ahora a dos de mis jóvenes científicos, Sarita y Alonso, que aceptaron el desafío, que aceptaron ese desafío y van a contarles entonces qué es lo que estamos haciendo en España. Así que adelante, los dejo con estos jóvenes maravillosos. Muchas gracias, doctora Ana. A ver, cedo la palabra a Alonso y a Sara. En este momento estoy compartiendo con ellos el anfitrión. Listo. Buenas tardes. Hola, pues buenos días. Yo soy Sara Gnallé y soy CEO del proyecto de Espisa-Turaña y vamos a contaros un poco, junto con mi compañero Alonso, de qué trata. Queríamos saber si entendéis algo sobre física o tecnología o por qué estáis en esta charla y qué os llama la atención de todo esto. Bueno, si no, pasamos directamente y explicamos un poquito el proyecto. Somos estudiantes de bachillerato de IES Las Musas y el objetivo actual de este proyecto satelital es lanzar un nanosatélite en el 2023 con el objetivo de realizar experimentos in situ de microbiología. Es una iniciativa promovida por la Embajada de Israel y ahora voy a explicaros un poco de dónde viene el nombre del satélite que vamos a lanzar. El nombre es Espisa-Turaña y tenemos la palabra es de España, la Y de Yan, que significa jóvenes, Sat por la palabra satélite obviamente, y Uraña es la musa de las ciencias, ya que le queríamos dar un toque personal a nuestro instituto que se llama IES Las Musas. Y ahora voy a hablar un poco de las fases del proyecto. En el primer año, que ya fue cuando estábamos en cuarto de la ESO, realizamos los estudios conceptuales, misión de análisis, definición de sistemas. En el segundo año en el que estamos ahora, estamos en la fase C,
diseñando sistemas de detalles y desarrollo. En este año, ahora os explicaremos un poco en qué hemos avanzado y más o menos nos estamos centrando más en cómo trabajar con programas, por ejemplo, de órbita o los cálculos necesarios para después obtener los datos del satélite. En el tercer año, que es cuando estemos en segundo de bachillerato, lanzaremos el satélite y tras su lanzamiento realizaremos la recogida, la distribución y el procesamiento y la distribución de los datos obtenidos. Ahora vamos a explicar un poco cómo nos organizamos. Somos 30 alumnos que estamos trabajando a través de reuniones online con la doctora Ana Heller y estamos divididos en 5 grupos. Los CEOs, los jefes ejecutivos, soy yo y mi compañero Rubín. Y después tenemos a la CEO, operaciones, marketing y Outset Network, que explicaré un poco más sobre estos grupos al final de la presentación. Tenemos CTO, tecnología, y ahora mismo estamos en 4 grupos que son Ground Segment, Bus, Payload, Orbit and Sea, que son los que vamos a estar más hablando sobre ellos durante esta presentación. Y pues eso. Y aquí le doy la palabra a mi compañero Alonso, que va a explicar un poco sobre el nanosatélite. Buenos días, mi nombre es Alonso Yáñez y ahora os voy a explicar qué es un nanosatélite. Y nos referimos a un nanosatélite, a cualquier satélite que su masa sea menor a 10 kilos, y los nanosatélites están formados por diferentes unidades y su estructura es un cubo de 10 centímetros de arista con una masa aproximada de entre 1 kilo y 10 kilos. Las ventajas de los nanosatélites son que al tener un menor tamaño, los precios son más económicos, el desarrollo de los nanosatélites son más cortos y la autonomía con los experimentos, ya que no hace falta personas para llevar a cabo. Ahora voy a explicar un poco la descripción de nuestro satélite, que es un satélite del tipo CubeSat 3 unidades XL y consta de 3 cubos de 10 por 10 por 10. 2/3 partes del volumen del satélite estarán ocupadas por el módulo del laboratorio y una menor parte dedicada a la aviónica, al bus. Y el peso aproximado será de 4 kilos. Ahora voy a hablar del equipo órbita y entorno, que este equipo está compuesto por 7 personas y se encarga del diseño y de los cálculos de la órbita que van a tener nuestro satélite y lo realizan a través del programa STK, que es un simulador que permite realizar análisis complejos de entornos terrestres y marinos y espaciales. Me gustaría hablar de un par de conceptos importantes que son el azimut, que es la dirección a lo largo del plano horizontal de norte a este, como podemos ver en la imagen, y la elevación, que es el ángulo desde la Tierra hasta el cielo. Ahora me gustaría hablar de los parámetros keplerianos, que son unos parámetros que definen una órbita satelital y nos permiten saber dónde está el satélite en todo momento. Los parámetros son 6, que voy a pasar a explicar. El semieje mayor en una elipse es la distancia del centro al punto más lejano. La excentricidad es el valor que determina la forma de una elipse y este valor oscila entre 0 y 1 sin incluirlos. La inclinación es el ángulo que forma el plano de la órbita respecto al plano del ecuador. La longitud del nodo ascendente se utiliza para especificar la órbita de un objeto en el espacio y es el ángulo desde el equinoccio vernal, que es el 20 de marzo, a la dirección del nodo ascendente medido en el plano del ecuador. El argumento del perigeo es el ángulo que va desde el nodo ascendente hasta el periastro, medido en el plano orbital del objeto y en su sentido de su movimiento. Y por último, la anomalía verdadera es un parámetro que sirve para identificar la posición de un satélite a lo largo de su órbita. Así, la anomalía verdadera es 0 grados, el satélite se encuentra en el perigeo, mientras que si es de 180 grados, se encuentra en el apogeo. Aquí en esta imagen se puede ver mejor los parámetros. Tenemos la órbita, que está en amarillo, y el plano de referencia,
que está en gris, que sería el ecuador. La inclinación es el ángulo que forma el plano de referencia con la órbita. La excentricidad es el valor que determina la forma de la elipse y luego se pueden ver también la longitud del nodo ascendente y la anomalía verdadera y el argumento del perigeo. Ahora voy a hablar sobre las características que va a tener nuestro satélite. Nuestro satélite se va a encontrar en una órbita LEO, Low Earth Orbit, con una altitud de 600 kilómetros y un periodo aproximado de 90 minutos. La velocidad del satélite será aproximadamente de 7 kilómetros por segundo y la inclinación de nuestro satélite presentamos dos ejemplos de inclinación a una altura de 600 kilómetros, que serían 56 grados con un acceso medio de 12 minutos y una inclinación de 98 con un acceso medio de 10 minutos. La diferencia entre una órbita con distintas inclinaciones en nuestra localidad no tiene un efecto notable en el acceso que tenemos al satélite. El grupo de órbita y entorno trabaja con el simulador STK que permite realizar cálculos de la órbita y hacer simulaciones espaciales. En esta imagen podemos ver el satélite en una altitud de 600 kilómetros y con una inclinación de 56 grados. Podemos ver que tendría 7 accesos, que serían las líneas moradas. Y en esta imagen podemos ver los 7 accesos con la duración que tendrían y su duración media, que serían de 12 minutos. En la siguiente imagen podemos ver en el eje Y el ángulo de la altitud y en el eje X podemos ver representados 3 parámetros. El azimut es representado en color verde, la elevación representada en color rojo y por último el rango representado en azul. De los 7 accesos que vemos, 5 tienen la elevación muy baja y 2 de ellos tienen la elevación de más de 50 grados respecto al horizonte. En la práctica, una estación satelital no capta señales por debajo de 10-20 grados porque siempre hay edificios, árboles o montañas que bloquean la recepción de la información del satélite. Entonces hay que esperar otra revolución del satélite para poder captar la información. Un satélite en una órbita LEO hace un giro cada 90 minutos y el plano orbital del satélite es fijo y es la Tierra la que gira hasta que nuestra estación satelital se pone en el ángulo correcto. En esta otra imagen podemos ver los 7 accesos a lo largo del tiempo. Y ahora voy a pasar a explicaros un satélite en altitud 600 kilómetros con una inclinación de 98 grados y podemos ver los accesos también con las líneas moradas. Aquí podemos ver los 6 accesos con su duración y la duración media que sería de unos 10 minutos. Y aquí, como he explicado en el anterior, en el eje Y podemos ver el ángulo de la altitud y en el eje X podemos ver el azimut, la elevación y el rango. También de los 6 accesos solo nos servirían 2, ya que la elevación de los demás no supera apenas los 10 grados, lo cual bloquearía la recepción de la información del satélite. Solo servirían estos 2, ya que la inclinación supera los 50 grados. En esta imagen volvemos a ver los accesos a lo largo del tiempo. Vemos que son 6. Y por último me gustaría hablar de la zona de lanzamiento, que sería en el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. Y me gustaría decir 2 ventajas de este puerto espacial.
Una es que al estar cerca del ecuador se puede aprovechar al máximo la velocidad de rotación de la Tierra, lo que no haría falta tanta propulsión a la hora de lanzar el cohete. Y segundo, decir que es un puerto espacial bajo la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, lo cual nos aportaría mayor facilidad a la hora de poder lanzar nuestro satélite. Ahora voy a explicar yo un poco el grupo de BAST, que se encarga del análisis de los subsistemas operacionales del satélite, y pues voy a explicar ahora los subsistemas que integra el satélite. El ADCS es el responsable de la determinación y el control de la actitud de la nave espacial. El C&DH es responsable de los sistemas del ordenador a bordo, OBC y ES. Y COMM es comunicaciones, que va a ser muy importante cuando el satélite esté en órbita, porque necesitamos los datos que vamos a trabajar con ellos y distribuir. Power, responsable de la generación y el control de energía de las naves espaciales. STRAT, responsable de los sistemas mecánicos de vuelo y la interfaz del vehículo de lanzamiento. Esto es un subsistema muy importante, ya que necesitamos la estructura que sea fija para que soporte, cada pieza del satélite soporte el lanzamiento o cualquier otro problema que pase. Y Thermal, responsable del análisis y diseño térmico de la nave espacial, ya que al estar en el espacio hay una temperatura muy baja, el satélite tiene otra temperatura más elevada, entonces tiene que tener una temperatura en equilibrio para que, además de que no esté frío, siga con una temperatura adecuada para que transmita ese calor al resto del satélite. Ahora voy a explicar un poco los paneles fotovoltaicos. Son las células fotovoltaicas, comúnmente conocidas como paneles solares. Son unos dispositivos electrónicos que permiten transformar la energía lumínica procedente del sol en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico, generando energía solar fotovoltaica. Básicamente estos son los paneles solares que conocemos, que vemos en el campo, que utilizamos para las energías renovables, pero nosotros en el satélite su principal uso lo vamos a tener para obtener energía suficiente para que se puedan realizar todos los experimentos propuestos. Ahora voy a explicar un poco que ha estado trabajando y calculando el grupo de BAST, y podemos ver que voy a explicar un poco el voltaje producido por el satélite. Entonces hemos calculado el área de una célula, que nos da 32 centímetros cuadrados. Como veis en la imagen de arriba a la derecha, la célula es el círculo pequeñito, entonces el conjunto de células va a formar un módulo, el conjunto de módulos pues nos va a formar un panel. Para calcular la energía vamos a multiplicar la constante del flujo por la eficiencia de una célula. Como veis abajo, multiplicamos los 1350, que es la constante del flujo, por los 29,9 y nos da 398 vatios de energía para un metro cuadrado. Entonces, como habíamos dicho que una célula eran 32 centímetros cuadrados, simplemente por una regla de 3, obtenemos que para una célula, pasándolo otra vez al sistema internacional, obtenemos 1,27 vatios. Entonces, eso, para 6 células, pues simplemente lo multiplicamos por 6 y obtenemos 7,62 vatios de energía. Ahora voy a explicar un poco la generación de energía. Para calcular la máxima energía generada, al tener el satélite, vamos a tener, por ejemplo, 4 paneles, y al estar en órbita y girando alrededor de la Tierra, el flujo de energía del Sol en 2 paneles, por ejemplo, va a estar totalmente iluminado, pero al estar inclinado, en otros 2 no va a tener el flujo de energía el completo como tiene los otros 2. Por ejemplo, aquí calculamos 2 paneles totalmente iluminados, pues multiplicamos los amperios por el voltaje, nos da 15,24 vatios de energía. Entonces, esos son 2 que están completamente iluminados por el sol. Pero, por ejemplo, otros que tienen una inclinación, por ejemplo, aquí hemos puesto de 45 grados,
no lo vamos a poner como tontas. Multiplicamos los voltajes con los vatios por el coseno del ángulo que se forma, que son 45 grados, entonces nos da 11,43. Podemos ver que los dos paneles que les da completamente el flujo de energía del Sol es más energía que los que tienen un ángulo, pues porque no reciben tanto Sol como los anteriores. Entonces, simplemente para la energía total sumamos los dos y nos da 26,64 vatios. La energía mínima generada pues la calculamos con el voltaje por el coseno del ángulo sin el amperio, entonces nos da 5,72 vatios y también calculamos que en 45 minutos obtenemos 12 vatios de energía. Estos cálculos los podemos ver representados en la imagen de la derecha del gráfico, donde la línea amarilla nos indica la cantidad de energía y como vemos arriba del todo llegamos a la energía total de 26,64 y vemos como lo rojo que representa los paneles, esos dos que forman los 45 grados, tienen una energía menor que los dos paneles que están totalmente iluminados. Y ahora pues le dejo la palabra a Alonso que nos va a explicar un poco el payload. Este grupo consta de 8 personas. Y yo estoy a cargo de él. En mi grupo nos encargamos del desarrollo y programación de los experimentos. El término payload se describe como la carga útil de un satélite necesaria para su misión. El payload de nuestro satélite es un laboratorio especial capaz de mezclar fluidos y observar las reacciones mediante un microscopio y un espectrómetro. El laboratorio es adecuado para reacciones químicas, cultivos bacterianos e estudios de sistemas coloidales. Para el desarrollo y programación de los experimentos trabajaremos con dos empresas. Una con la empresa de Israel Space Pharma y con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de Madrid, el INTA. En esta imagen podemos ver cómo sería nuestro satélite y estaría compuesto por tres compartimentos principales, el cual podemos ver que son la aviónica, que serían los sistemas electrónicos, el Lab Atmospheric Box, que es el laboratorio propiamente dicho, donde se realizarán los experimentos, y por último el Lab Sensor Suite, que sería el conjunto de sensores del laboratorio. Por último, me gustaría aclarar que el satélite está compuesto por 3 antenas. La S-band antena, que es una antena con una longitud de onda de 13 centímetros y es la encargada de enviar imágenes. Y luego otras 2 antenas que estarían en la parte superior del satélite, que son la UHF, que es la Ultra High Frequency, con una longitud de onda de 70 centímetros, y la VHF, que es una longitud que es la Very High Frequency, con una longitud de onda de 2 metros. La microgravedad presente en el espacio ofrece el modelo de crecimiento de las enfermedades que mejor se ajusta a lo que realmente sucede en el cuerpo humano. Esto posibilitaría encontrar medicamentos mejores a los actuales y revertir posibles enfermedades. Ahora voy a pasar a explicar posibles experimentos que podríamos llevar a cabo en nuestro satélite, y sería el estudio sobre las células, estudiar cómo afecta la microgravedad al proceso de regeneración de las células y su comportamiento, el estudio de la radiación en tejidos vivos, que sería observar los cambios que producen las radiaciones espaciales en el tejido vivo a largo plazo, comparándolo con otras muestras del mismo tejido privado de radiación espacial. Para ello se colocarán 2 muestras del mismo tejido vivo en 2 placas que estarán herméticamente cerradas. Una de ellas se expondrá a la radiación espacial directamente, sin ningún tipo de protección, mientras que la otra muestra estará protegida de las radiaciones. También se puede aprovechar para comprobar la efectividad de distintos tipos de escudo antirradiación.
También me gustaría hablar de la metamorfosis, investigar si se produce metamorfosis de un insecto y si hay mutaciones, comparándolo con el mismo experimento en la Tierra. Otro experimento podría ser la cristalización de proteínas, ya que algunas de las proteínas implicadas en enfermedades neurodegenerativas cristalizan en la Tierra, pero no con la calidad y uniformidad suficientes para determinar sus estructuras. En un entorno de microgravedad forman cristales grandes, uniformes y de alta calidad, lo que puede conducir a una mejora de los fármacos actuales. Algunas de las enfermedades neurodegenerativas más conocidas son el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis. Otro experimento posible podría ser el estudio de las células madre y que la investigación en microgravedad tiene el potencial de hacer avanzar las terapias con células madre al identificar nuevos modelos de proliferación y diferenciación celular, y esto se podría aplicar en tratamientos como lesiones de médula espinal, cáncer o quemaduras. Y por último, un posible experimento podría ser el envejecimiento, ya que se ha demostrado que la microgravedad proporciona modelos acelerados de crecimiento y enfermedad para muchos sistemas corporales como los huesos, los músculos, el sistema inmunológico e incluso el cerebro. Acortar la duración del estudio de años a semanas o meses puede acelerar el desarrollo de fármacos y biomarcadores de diagnóstico que abordarán esta problemática. Algunas de las enfermedades ligadas al envejecimiento son la artritis, artrosis o enfermedades mentales. Una de las empresas con la que vamos a trabajar es Space Pharma, que es una empresa con sede en Israel, cuya misión principal es facilitar la investigación en ciencias de la vida en microgravedad para poder desarrollar nuevos fármacos y tratamientos para enfermedades. A continuación, hablaremos del laboratorio que hemos elegido para nuestro satélite. El SPM Lab es el laboratorio que hemos elegido para nuestro satélite y es un sistema de 2 unidades capaz de realizar 4 experimentos. Está equipado con un reactor agitado de 600 microlitros, un microscopio de fluorescencia y un espectrómetro de luz visible. El laboratorio es un sistema cerrado en el que los residuos se almacenan de forma que se ahorra volumen y está compuesto por la caja atmosférica donde se realizan los experimentos, y con él lleva 5 instrumentos: un pistón, una fuente de luz, un colector y un microscopio y un espectrómetro. En esta imagen podemos ver cómo sería el laboratorio en un satélite real con el Lab Atmospheric Box y aquí el Lab Sensor Suite. Y este ya sería el satélite de 3 unidades con la aviónica, el Lab Sensor Suite y el Lab Atmospheric Box. En esta imagen podemos ver de otros experimentos que ha hecho Space Pharma, imágenes de los resultados de otros experimentos. Por último, me gustaría hablar de la base de comunicaciones que tenemos en nuestro instituto. Y una estación satelital lo que nos permite es estar en contacto con el satélite que está orbitando kilómetros arriba. El principal objetivo ahora es recibir las imágenes de los satélites meteorológicos NOAA y posteriormente nuestro objetivo será captar la información que enviará nuestro satélite. Aquí podemos ver un par de imágenes donde se muestra España y más partes de Europa, y en esta imagen podemos ver las precipitaciones en color rojo, verde, blanco, y en esta otra es la misma imagen pero sin las precipitaciones. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el grupo de marketing que se encargan de las redes sociales del proyecto, así como la página web para dar visibilidad a nuestro trabajo. Estos son los componentes y luego al final de la presentación pondremos las redes sociales para que podáis seguirnos y ver lo que trabajamos diariamente. Y el grupo de Outset Network. El grupo de Outset Network se encarga de preparar sesiones didácticas sobre nuestro trabajo y del tracking y telemetría del satélite, que son muy importantes.
¿quién nos ayuda? Obviamente el jefe del laboratorio, Víctor Barbero, que es el jefe de estudios de las musas, junto con la investigadora principal, la doctora Ana Gele, con los que damos clases con Ana semipresenciales por Zoom, y las instituciones que colaboran con nosotros, la Embajada de Israel en España, la Comunidad de Madrid, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA, Space Pharma y obviamente nuestro instituto en el que estudiamos, y es las musas. Siempre que hablamos sobre el proyecto o salimos en los medios, la pregunta que más nos preguntan es ¿qué supone este proyecto para nosotros? Pues en lo general pensamos que nosotros, al ser jóvenes, somos el futuro del mundo, es decir, nosotros somos los encargados de tener un futuro mejor, en el que vamos a intentar que sea un futuro lleno de colaboraciones con tecnología y ciencia espacial. En cuanto a la personal, cada uno piensa que es una oportunidad muy grande que desde un instituto público se nos dé la oportunidad de participar en este proyecto de tal magnitud, y creemos que en un futuro pues va a ser para nosotros nos va a servir mucho tanto como en el ámbito laboral como en el personal. Y pues bueno, hasta aquí la presentación. Esperamos que os haya gustado, y aquí tenéis las redes sociales que os he mencionado antes por si queréis seguirnos, y pues nada, si tenéis algún tipo de pregunta. Muchas gracias, Sara y Alonso, por la presentación, bastante informativo. Gracias por traernos esta novedad a las niñas de Perú, a los jóvenes de Perú, sobre el estudio de nanosatélites y lo que han trabajado en Europa. Tengo conocimiento que este proyecto es bastante novedoso en Europa, y el alcance, siendo ustedes estudiantes de secundaria, es muy bueno. Conocen ya acerca de las ciencias que trae detrás y la aplicación de los nanosatélites. Muchas gracias, felicitarlos por este esfuerzo tremendo que tienen, esos apasionados desde el colegio, y es algo que se tiene que fomentar también en nuestras generaciones aquí en Perú. Son un gran ejemplo. Y ahora sí, doy paso a las preguntas, a la ronda de preguntas. Si el público tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora, escribiéndola por chat o levantando la mano. A ver, Samira. En el caso de que el satélite tenga una avería, ¿cómo lo van a solucionar? Buenas tardes, Samira. Muchas gracias por tu pregunta. Sí es verdad que el satélite podría tener alguna avería por un posible choque con otro satélite o con algún artefacto espacial, pero antes de enviar el satélite se hacen pruebas en condiciones extremas, lo que nos facilita saber si algún componente se podría estropear a la hora de algún problema en el espacio. Y si en esas condiciones extremas que realizamos los experimentos aquí en la Tierra hubiera algún problema, se solucionarían, y en el espacio no tendrían por qué ocurrir. Ok, muchas gracias. Gracias, Amira. ¿Alguna otra pregunta del público? A ver. Tengo una pregunta. Al inicio, chicos, ustedes hablaron acerca del cálculo que hacen, el cálculo de la órbita para dirigir el nanosatélite. Tengo entendido que en la órbita no solo, bueno, hay varios satélites previos que han sido lanzados. ¿De qué manera ustedes pueden predecir que este nanosatélite, al ser lanzado, no choque con otros satélites que están en la misma órbita? ¿Puede darse el caso?
Al enviar el cohete con los satélites, toman los cálculos necesarios la empresa que envía el cohete, porque además va no solo con nuestros satélites, sino que va con otros satélites y sería bastante difícil que tuviera algún problema al ser enviado. Sería ya, si tuviera algún problema el satélite, sería ya más a largo plazo, no cuando fuera enviado que pudiera chocar con algún otro satélite. Ok, entiendo. Gracias. A ver, Yadira tiene una pregunta. Yadira, te invito a encender tu micrófono. Ok, voy a leer su pregunta. ¿Cuál es el tiempo de vida del satélite y en el caso de que terminara su vida útil, se cae o se queda suspendido en el espacio? Muy buena pregunta. La vida útil del satélite nuestro ronda entre los 5 a los 6 años. ¿Y de qué depende la vida del satélite? La vida del satélite depende de la altitud a la que se encuentre. Cuanto más bajo esté, menos vida tendrá, y cuanto en mayor altitud se encuentre, más vida tendrá. Esto se debe a que el arrastre es una fuerza que se ejerce sobre un objeto que se mueve a través de un fluido y está orientado en la dirección del flujo relativo del fluido. La resistencia actúa en sentido contrario a la dirección del movimiento y tiende a frenar un objeto. Esta fuerza actúa sobre las naves espaciales y los objetos que vuelan en un entorno espacial. La resistencia tiene un impacto significativo en las naves espaciales, en la órbita terrestre baja, en la LEO, en la que se encontrará nuestro satélite, y aunque la densidad del aire es mucho menor que cerca de la superficie de la Tierra, la resistencia del aire en las capas de la atmósfera por las que viajan los satélites LEO sigue siendo lo suficientemente fuerte como para producir arrastre y acercarlos a la Tierra. Y una vez la vida útil de este satélite acabe, se originaría la reentrada a la atmósfera y con la velocidad a la que caería sería destruido. Gracias, Alonso. Nuevamente tenemos una pregunta de Samira. ¿Qué experimentos sobre bacterias y virus harán en el satélite? Antes he hablado de los experimentos. En realidad, los experimentos no serán sobre bacterias y virus, sino sobre medicamentos en enfermedades o de células para poder comprobar su modelo de crecimiento y proliferación. Si también se enviarían tejidos vivos, si hiciéramos el posible experimento de la radiación en tejidos vivos y comprobar la radiación que ocurre en estos tejidos. También se podría enviar algún organismo vivo, como sería algún insecto que produzca metamorfosis, para poder comprobar si hay alguna modificación o alguna modificación en el proceso de la metamorfosis. Ya, ok, muchas gracias de nuevo. Gracias, Samira y Alonso. Ana María, ¿tienes una pregunta? Sí, muchas felicitaciones por su presentación, muy interesante. Mi pregunta es si uno quiere mandar un satélite o un nanosatélite, ¿a quién le pide autorización? ¿Es una compañía que tiene como los derechos de todo el espacio o depende de a dónde lo está mandando o cómo lo mandan, cómo piden autorización?
no son que lo soliciten derechos, son iniciativas que tiene. Por ejemplo, este satélite es una iniciativa de la Embajada de Israel, por lo tanto son ellos que vienen con la idea de lanzar un nanosatélite. Entonces, el permiso supongo que lo tendrán. Entonces, así nosotros vienen, lo proponen y son los institutos quienes deciden realizar el proyecto. Ok, gracias. Sí, tenemos una pregunta en el chat que se relaciona bastante. Es, ¿quién financia el envío de los satélites para la investigación? En este caso en particular. Pues perdón. Si me permiten, quizá que tengo yo que responder o explicar un poco. Este proyecto es una iniciativa de verdad muy innovadora en el sentido que nunca la hemos hecho antes. Y vamos tratando de juntar sponsors para el programa, como son, por ejemplo, el Instituto INTA o la Comunidad de Madrid, y vamos avanzando una etapa o, ¿cómo decir? Cada vez vamos avanzando más y más. Y ahora tenemos la esperanza de que podamos mandar este satélite, lanzar el nanosatélite junto con otros experimentos que nos permitirá pues tener el presupuesto para hacer todo el programa. Y en cuanto al lanzamiento, por supuesto que hay organizaciones como la Agencia Espacial Europea que dan el permiso, y en el caso que se trata de alumnos, la Agencia Espacial está lista de lanzar los nanosatélites de un modo gratis. Esto es más o menos, estas son las ideas y avanzamos cada vez otra etapa y estamos explorando todo el tiempo con quienes podemos colaborar y quienes nos pueden apoyar y ayudar. Y no sé, Ana, quizás tú quieres explicar un poco más sobre esto. A ver, doctora Ana. Pienso que la embajadora lo ha explicado perfectamente bien y que, bueno, estamos en eso, avanzando día a día y esperamos que este sea el primer proyecto de nuevos que seguirán y que pronto podamos expandirlo a otros países y que estos chicos y chicas de hoy día van a ser los pioneros de Europa. Y luego podríamos incluir también Perú con nuevos proyectos espaciales, porque indudablemente es la juventud, es nuestro futuro con la ciencia y la tecnología, y nuestra juventud no queremos que quede atrás. El que queda atrás y no avanza, bueno, van en muchas desventajas. Así que sí, eso es más o menos nuestro
nuestra visión, llevar el espacio, traer el espacio a la juventud, como el título de esta presentación lo dice. Ese título fue elegido específicamente por los chicos y las chicas de Madrid. Así que esperamos que sea el principio de una actividad continua y que pronto podamos escuchar también a las chicas de Perú realizando proyectos similares. Bueno, eso es todo. Un abrazo grande. Siempre es un placer estar unidos entre amigos y un día como hoy, Israel, Perú, España, ya vemos que no existen las fronteras. Muchas gracias, doctora Ana. Tenemos una pregunta de Niana Sánchez. Niana. Bueno, sí, mi pregunta era si ya habían construido algún tipo de prototipo de satélite o también qué medidas va a tener. Sí que tenemos un prototipo a escala, y las medidas es lo que he comentado antes. Está formado por 3 unidades, que cada unidad, su tamaño es de 10 centímetros de arista, de 10 por 10 por 10 centímetros, por lo cual sería un tamaño de 30 centímetros por 10 por 10. Y el peso aproximado pues sería de 4 kilos con todos los componentes, con las antenas, con la aviónica y con el laboratorio. Ya, muchas gracias. Ok, casi ya estamos por cerrar la sesión, pero animo a los chicos que hagan más preguntas. Mientras tanto, el doctor Javier quiere dar unas palabras. Él está conectado justo en este momento. A ver. Creo que ya se desconectó otra vez. Bueno. Está conectado, pero está muteado. Está hablando, bueno, está muteado su micrófono. Ok, ¿me escuchan ahora? En principio quería felicitar a Sara y Alonso por tan inspiradora presentación. Es realmente bien emocionante ver a gente joven haciendo este tipo de trabajos. Felicitaciones a Ana Heller, que sigue cosechando, digamos, a la juventud, digamos, para que vivan sus sueños, vivan esos sueños, digamos, que muchos de nosotros a veces no lo tuvimos hasta una edad muy avanzada. Entonces, a los niños de Perú, a las niñas de Perú, quisiera yo de que usen, digamos, a Sara y Alonso, digamos, como ejemplos para poder seguir, digamos, para seguir gozando de este tipo de trabajos y ser feliz en la vida. Así de que muchísimas gracias, muy inspirador. Felicitaciones, Ana, felicitaciones a la embajadora de Israel en España, y espero que algún día, como decía Ana, mi sueño es de que una de nuestras niñas peruanas puedan hacer lo mismo que Sara y Alonso están haciendo. Felicitaciones, mucho gusto de conocerlos, y por favor los invito a ustedes a venir a visitar al Perú, que es un país extraordinario. Tiene muchísimas cosas que no me daría tiempo para poder describirlas. Así de que muchísimas gracias por su presentación. Estoy bien contento. Gracias. Gracias, doctor Javier. Ahora los invito a todos los chicos que no han encendido sus cámaras a que puedan encenderlas para tomarnos una fotografía de despedida. Si es que ya no hay más preguntas, todavía por ahí. Ok, entonces, listo. En
3, 2, 1. Va la foto. Listo. Encantados de verlos y nuevamente reitero el agradecimiento a Alonso y a Sara por esta dedicación a entregarse a la ciencia espacial, a hacer su trabajo de investigación dedicadamente en colaboración con grandes estudiantes del Instituto de las Musas. A todos los invitados por unirse el día de hoy y nuevamente les anuncio que la Academia de Ciencias Rosalind Franklin va a lanzar una convocatoria de 20 becas para niñas de Perú de 8 a 11 años de edad. Ellas van a hacer durante un año talleres de exploración científica con científicos internacionales y nacionales por un año y se va a hacer un sorteo para elegirlas. Si ustedes conocen a alguna niña en Perú entre este rango de edad, están invitados a pasarles esta información, estén atentos a las noticias de redes sociales para que esta niña sea partícipe del programa, se inscriba y ojalá tenga muchos éxitos y suerte para que pueda ingresar al programa. Y esto sería todo por ahora. Listo. Saludos. Chao, cuídense. Chao. Gracias. Chicos, Cuídense, felicitaciones muchos por su gran éxitos. proyecto. Gracias. 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 Chao. Chao. Hasta luego. Chao.